Cabezas de Petróleo, continuamos con esta increíble historia de un hombre que forjó la marca de autos más popular del mundo. Conoce cómo supo sobreponerse a los problemas, cómo acabó en pleito con el Vaticano en un pleitazo y cómo todo esto es una gran historia de éxito en el ¿Qué pedo con Enzo Ferrari? Parte 2. Como les venía contando, el Ferrari 125, el primer vehículo bajo el logo de Ferrari, fracasó en su primer carrera en donde no pudo ni terminar por una falla mecánica. Algo nada chido, pero Enzo no se rendiría y se inscribió a 13 carreras más. Y de esas se llevó el primer lugar en nada más 9 de ellas, así que tuvo un mal comienzo pero un tremendo éxito después. Ferrari iría acumulando victorias de carreras locales y es aquí donde entra a la ecuación un nombre que se le hará conocido a algunos de los que vieron el video de la historia de Ford vs Ferrari. Vayan a ver ese video que me quedaron re buenos. Durante sus años como piloto en Alfa Romeo, Enzo Ferrari había conocido un piloto que le había caído bastante chido y se hicieron cuates. Su nombre era Luigi Chinetti y él había huido a Estados Unidos durante el conflicto global que había sucedido en Europa en los años 40, pero una vez terminado, Luigi Chinetti estaba de vuelta en Italia. Carnalito, con tus autos y mi talento podemos conquistar la carrera más difícil de todas, las 24 horas de Le Mans. No lo creo. Así fue, cabezones, le contestó que no. Enzo no creía que estuviera listo como marca para presentarse a competir en Le Mans, pero nada bobo, a Enzo le dijo a Chinetti que si quería correr en uno de sus autos en Le Mans, pues podría comprárselo y competir él por su parte. De manera increíble, Luigi Chinetti confió más en Ferrari que el mismísimo Enzo Ferrari y le compró 2 Ferraris para él ir por su lado a competir solito a Le Mans. Luigi ya había ganado en Le Mans durante los años 30, sin embargo en los últimos 4 intentos no había podido terminar la carrera y ahora estaba comprando un auto que confiaba en él pero nunca había sido sometido a 24 horas de competencia, lo cual no sonaba muy buena idea. El auto era un Ferrari 166M, Luigi y un piloto inglés serían los 2 pilotos que buscarían la hazaña en Le Mans. Sin embargo, el otro piloto tuvo un problema médico y solo pudo manejar por 1 hora el auto, lo que implicaba que Chinetti tendría que manejar por 23 horas sin parar si quería acabar la carrera. Claramente la cosa no pintaba pero nada bien. Y de verdad, como si fuera el guión de una película, de manera inexplicable, Luigi Chinetti logró acabar la carrera después de manejar 23 horas sin parar. Y sí, hermanitos, Luigi y el Ferrari que compró ganaron las 24 horas de Le Mans, primer lugar. No manches, cabezón, esa carrera suena bien buena. Ya cuéntate en un video la historia de Luigi Chinetti. Sí, Turbo Hater, esa historia de Le Mans es épica, pero continuando con Enzo, pues obvio no podía creer que este auto en su primera participación en Le Mans ganara, y fue así que Chinetti le dio la confianza a Enzo de dejar de competir en carreras europeas y concentrarse en conquistar lo más alto de Le Mans y por supuesto también la máxima categoría, la Fórmula 1. Fue aquí cuando comenzó el diseño de lo que sería el primer auto de Fórmula 1 de Ferrari, que es el Ferrari 125 F1. Por supuesto el motor era un V12. En una de las carreras más emblemáticas de la categoría, Mónaco, Ferrari debuta en la Fórmula 1 en 1950 con un tremendo piloto, Ascari, pero esta vez no era el compañero y amigo de Enzo, sino su hijo, Alberto Ascari. La carrera estuvo llena de acción, con un accidente que al inicio de la carrera dejaría un montón de autos fuera. Sin embargo, Alberto Ascari y el Ferrari se la manejaron para que llegaran en segundo lugar, justo por detrás de sus antiguos colegas de Alfa Romeo, que la verdad es que el piloto que manejaba ese Alfa Romeo era una completa locura. El nombre de ese piloto era Juan Manuel. Claramente en su debut, Escudería Ferrari demostró sus capacidades en carrera y le tomaría solo un par de años en convertirse en campeones del mundo, pero lamentablemente su piloto, el hijo de su héroe y amigo Alberto Ascari, perdería la vida en Monza en un accidente, un trago amargo para Enzo, pero el verdadero golpe que cambiaría su vida sería el siguiente año. Aunque todo pintaba perfecto en el aspecto profesional para Enzo, su marca se consolidaba como una de las más fuertes en todo el mundo, una marca que había probado en carrera ser la mejor y ese prestigio es el más alto en la industria automotriz. Sin embargo, en el aspecto personal había un tema que dolía y que venía lastimando a Enzo por años, y esa era la distrofia muscular que sufría su hijo Alfredo, mejor conocido por muchos como Dino Ferrari. El buen Dino Ferrari, a pesar de su padecimiento, había logrado graduarse como ingeniero justo para poder ayudar al negocio familiar de crear montones de caballos de fuerza, y continuamente junto con su padre Enzo estaban en el proyecto de crear un nuevo motor V6. Tristemente, Dino no lograría ver su creación convertirse en realidad cuando en una mañana de 1956 ya no despertó. Esto destruyó
destruyó a Enzo. Dino compartía su pasión por los moteles y hubiera dado lo que fuera por ver a su hijo llevar en su compañía, pero lamentablemente no fue así, y desde ese día y por años Enzo Ferrari usaba solo corbatas negras en luto a su hijo. De manera contrastante con lo sucedido con Dino, en 1956 llegaría un viejo conocido a la casa italiana a ocupar el asiento de Ascari, que había perdido la vida. Era el mismo piloto que no pudieron vencer en su debut en Mónaco años atrás, una leyenda de Latinoamérica, el orgullo de Argentina, Juan Manuel Fangio. El impecable piloto argentino traería algo de luz a este trago amargo en la historia de Ferrari, ya que ese mismo año de su llegada arrasaría con toda la parrilla, entregándole a su equipo el campeonato del mundo de 1956 y 1957. No hablaremos más de Juan Manuel Fangio porque por supuesto este tremendo piloto merece su propio video. Pero a pesar de esos campeonatos del mundo en Italia, no era tan bien visto Ferrari porque se peleó con alguien que tiene mucho peso en ese país. En realidad se peleó con una pequeña entidad independiente dentro del territorio italiano que tiene mucho peso pero en todo el mundo, y me refiero a ni más ni menos que al Vaticano. Alguien dentro del Vaticano vio con malos ojos lo que hacía Ferrari. Aunque ganaban un montón de carreras, durante los últimos 3 años habían muerto 3 jóvenes pilotos italianos. Uno era Alberto Ascari, el otro era Eugenio Castellotti y por último Luigi Musso. Algunos rumores decían que había un pariente de uno de estos 3 pilotos dentro del Vaticano, otros rumores decían que era una situación política, pero como haya sido, el Vaticano atacó en un comunicado a Ferrari diciendo que estaba arrebatando la vida de jóvenes promesas italianas y que a diferencia de Inglaterra, donde era visto como héroes los pilotos de carreras, el Vaticano jamás aplaudiría las victorias de una empresa que cobraba la vida de jóvenes italianos. Tomen en cuenta que esta es una declaración de la iglesia y eso cambió la forma de ver a Ferrari en muchos de sus seguidores, inversionistas y clientes, así que Enzo tuvo que salir a defenderse y declaró que ninguna de las muertes de los 3 pilotos italianos habían sido por fallas en sus autos, sino por las condiciones de las pistas donde corrían. Eran las pistas las inseguras, pero sus autos no habían fallado. Y la verdad esto fue súper importante porque probablemente fue de las primeras batallas que se libraron para la seguridad de los pilotos, que se transmitiría más adelante para los autos comerciales. Para que se den más o menos una idea de cómo andaban las cosas en ese entonces, no existían ni los cinturones de seguridad y los cascos de los pilotos ni tan siquiera tenían que ser cerrados. Y el tema de las pistas tampoco estaba nada fácil. Había paredes perpendiculares al trayecto de la pista en donde perder el auto en esas zonas era una sentencia de muerte para los pilotos. Los muros y vallas de contención eran enfocados para retener los autos dentro de la pista y no lastimar a los espectadores, pero nada era en favor de la seguridad de los pilotos. Era bien sabido para este punto de la historia, eran muy pocos los pilotos que lograban salir ilesos de una larga trayectoria en carrera. Al final el pleito entre el Vaticano y Ferrari se calmó cuando los medios comenzaron a publicar los cambios en regulaciones en favor de la seguridad de los pilotos, y aunque aún había un abismo para que realmente las carreras fueran más seguras, este fue el primer paso de un largo camino por recorrer en temas de seguridad, que hasta me parece un muy buen tema para hacer en video para ver la evolución de esto a lo largo del tiempo en seguridad. Y este fue el primer paso de un largo camino para ver la seguridad de los pilotos y de las carreras. La verdad es que la evolución de todo este tema sería un gran tema para un video. Ferrari continuaría con contundentes victorias en el ámbito de las carreras, sin embargo Enzo se negaba a tomar una visión de Ferrari como marca en el aspecto comercial, en donde todos los recursos siempre iban enfocados a las carreras y no a prosperar y crecer el negocio, que era el que daba dinero para competir, y pronto se iría acarreando deudas, problemas e incluso más adelante atraería a un par de gringos de apellidos Ford y Shelby a querer comprarle la compañía y después competir contra él. Pero el problema económico no era solo en los recursos que eran destinados a los autos de la escudería Ferrari, también una muy buena parte iba para atraer talento al equipo, y me refiero a grandes pilotos, y fue así como llegaría un joven piloto de solo 19 años a correr por primera vez en la Fórmula 1 y a la escudería Ferrari. El nombre de este piloto era Ricardo, y este chaparrito junto con su esposa Sarita emprenderían la aventura de irse a vivir a Italia, ya que Enzo, al ver el tremendo talento de Ricardo, decidió que debutaría en la Fórmula 1. Para ese entonces, Ricardo sería el piloto más joven en debutar en la máxima categoría. Rápidamente, Ricardo ganaría peso tras darse gusto con la deliciosa comida italiana, y Enzo se lo haría notar continuamente haciéndole burlas de que si seguía comiendo así no entraría en el auto, pero Enzo no se había equivocado. El talento de ese chico era espectacular, pero lamentablemente, de manera irónica, las dificultades económicas de Ferrari, unidas a unas huelgas en la fábrica y la creación de sindicatos en toda Italia, llevaría a una difícil situación económica a la marca, liberando a sus pilotos a correr en otros equipos, lo que resultaría en una terrible tragedia para Ricardo. Esta historia de Enzo tiene mucho más que contar, que les iré sacando en otros videos, pero de momento ya denle amor a este video que ya se acabó. Ya saben que son los mejores hermanitos, ya me quedé sin voz. Hasta la próxima.